¿Alguna vez te has preguntado si las profecías de la Biblia tienen algo que ver con lo que estamos viviendo en el presente? Tal vez has oído hablar de las profecías de Daniel, escritas hace miles de años, pero ¿sabías que esas antiguas visiones podrían estar más cerca de la realidad de lo que imaginamos? En un mundo lleno de caos y cambio constante, las palabras de Daniel siguen siendo un enigma fascinante, pero también una advertencia poderosa. Hoy, vamos a adentrarnos en lo que estas profecías significan para nosotros, preguntándonos, ¿estamos viviendo realmente el fin de los tiempos? Las profecías de Daniel no son solo relatos antiguos de un profeta en la corte de un imperio perdido. Son visiones extraordinarias que abarcan grandes imperios, líderes poderosos y eventos cósmicos que dan forma al futuro del mundo. Cada sueño y visión que Daniel describe tiene un propósito: revelar un plan divino que se extiende mucho más allá de su tiempo. Y aunque esas visiones fueron dadas a un hombre en la antigua Babilonia, hay elementos de esas predicciones que nos hablan hoy más que nunca. La pregunta es, ¿estamos en los días finales de la historia humana tal como la conocemos? En este video, te llevaré a través de las profecías de Daniel, desglosando cada visión, cada simbolismo y cada revelación de los eventos futuros. Desde la imponente estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, hasta las aterradoras bestias que emergen del mar, pasando por las misteriosas 70 semanas que marcan el futuro de Israel y el Mesías. Vamos a analizar cómo estas visiones se conectan con las tensiones geopolíticas actuales, el auge de nuevos imperios y las señales que podrían estar cumpliéndose justo frente a nuestros ojos. A medida que avancemos, te invito a reflexionar sobre algo crucial. ¿Estas profecías simplemente nos hablan de un futuro distante o estamos viviendo el preludio de esos eventos ahora mismo? Prepárate para un viaje fascinante y revelador. Lo que Daniel vio hace miles de años podría ser más relevante para ti y para mí de lo que imaginamos. Antes de sumergirnos en las profecías de Daniel, es crucial entender el contexto histórico en el que este hombre de fe y sabiduría vivió. Daniel no nació en la corte de Babilonia, ni era parte de la nobleza de ese imperio. De hecho, su historia comienza en un momento de gran turbulencia para su pueblo. Israel había sido conquistado por Babilonia, y muchos de los más jóvenes y brillantes de Israel fueron llevados como cautivos a esta poderosa nación. Imagina por un momento ser un joven israelita, desterrado de tu hogar, viviendo en un país extranjero con costumbres y religiones completamente diferentes. Ese fue el destino de Daniel, un hombre que, a pesar de las dificultades, se destacó por su sabiduría y devoción a Dios. A lo largo de su vida en Babilonia, Daniel fue llamado a servir en la corte del rey Nabucodonosor, uno de los gobernantes más poderosos de la historia antigua. No solo era un prisionero, sino que también se convirtió en uno de los consejeros más cercanos del rey. En este entorno de lujo, pero también de gran peligro, Daniel se mantuvo fiel a sus principios. Su fe y su dedicación a Dios lo protegieron de muchos peligros. Pero, más allá de su vida personal, Daniel tenía un propósito mucho mayor: ser el mensajero de las revelaciones divinas que afectarían no solo a su época, sino también al futuro de todas las naciones del mundo. A través de su vida en la corte, Daniel no solo interpretó sueños para el rey, sino que también recibió visiones impresionantes que describían el futuro de Babilonia y de los imperios venideros. Aunque estaba atrapado en un sistema político que no era el suyo, Daniel nunca perdió su conexión con Dios, y fue a través de esa relación que comenzó a recibir las revelaciones que cambiarían la historia. Es en este contexto histórico que las profecías de Daniel toman vida. Un joven hebreo, en un imperio extranjero, comenzaba a recibir mensajes sobre la caída de ese imperio y la llegada de otros, todos precedidos por signos que, en su tiempo, parecían imposibles de comprender. Pero Daniel fue fiel en su misión, y lo que vio en sus visiones no solo predijo el futuro de Babilonia, sino también el futuro de toda la humanidad. Ahora, al entender este contexto, estamos listos para adentrarnos en las primeras de esas visiones: el sueño del rey Nabucodonosor, que marcaría el comienzo de la serie de profecías de Daniel. Prepárate, porque lo que vino después no fue solo una interpretación de sueños, sino una serie de revelaciones sobre el destino de los imperios y el futuro de la humanidad. El sueño de Nabucodonosor, el rey más poderoso de Babilonia, es uno de los momentos más cruciales en la historia de las profecías de Daniel. Imagina ser el rey de un vasto imperio, rodeado de riquezas y poder, y tener un sueño tan aterrador que te hace despertar sudoroso y tembloroso en medio de la noche. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Nabucodonosor. El sueño fue tan inquietante que, al despertar, no pudo dejar de pensar en su significado. Nabucodonosor mandó a llamar a todos los sabios de Babilonia, astrólogos, magos y hechiceros, para que interpretaran su sueño. Sin embargo, el rey no les reveló el contenido del sueño, como era costumbre.
Les exigió que no solo le dijeran lo que había soñado, sino que también le dieran la interpretación. Nadie pudo hacerlo, y la angustia del rey creció. Es en este momento crítico cuando Daniel entra en escena. Con valentía, Daniel se presenta ante el rey y le dice: Dios revelará el sueño y su interpretación. Y así lo hizo. Esa misma noche, Daniel tuvo una visión que le permitió ver el mismo sueño que Nabucodonosor había tenido. Al día siguiente, Daniel le relata al rey lo que había soñado, y de inmediato le revela su significado. El sueño de Nabucodonosor fue una visión de una enorme estatua compuesta por diferentes materiales. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies eran una mezcla de hierro y barro. Cada parte de la estatua representaba un imperio que dominaría el mundo en su tiempo y en los tiempos venideros. La cabeza de oro representaba a Babilonia, el imperio de Nabucodonosor, que era el más grande y glorioso en ese momento. La plata representaba al imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia y sería menos glorioso, pero igualmente poderoso. El bronce simbolizaba a Grecia, que conquistaría el mundo con la rapidez de Alejandro Magno, mientras que el hierro representaba al imperio romano, fuerte y duradero, pero dividido. Finalmente, los pies, hechos de una mezcla de hierro y barro, representaban un imperio fragmentado y débil, que sería la fase final antes de la llegada del reino eterno de Dios. El sueño no solo describía la caída de los grandes imperios de la historia, sino que también predecía un evento trascendental, una piedra que no era cortada por manos humanas, que destruiría la estatua y establecería un reino que nunca sería destruido. Esta piedra representaba el reino eterno de Dios, que prevalecería sobre todos los imperios humanos. Este fue el mensaje clave. Aunque los imperios se levantarían y caerían, el reino de Dios sería eterno e inquebrantable. Este sueño dejó al rey Nabucodonosor sin palabras, impresionado por la precisión de la revelación. Pero, más allá de la sorpresa del rey, lo que realmente importa es el mensaje que esta visión nos deja, que todo lo que los seres humanos construyen es temporal. No importa cuán poderosos se vuelvan los imperios, todos serán reemplazados por el reino eterno de Dios. Esa es la lección profunda que debemos extraer de esta visión. Ahora, con esta revelación en mente, avanzamos hacia las siguientes visiones que Daniel tuvo, donde los imperios y los reinos continúan desarrollándose y la lucha final por el dominio de la humanidad comienza a tomar forma. Pero lo que se avecina es aún más intrigante, porque lo que Daniel vio no solo se refería a su tiempo, sino también al futuro distante. La historia de los imperios humanos es solo el principio. ¿Qué más revelaron las visiones de Daniel? Después de interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel recibió una visión aún más impresionante y aterradora. En esta nueva revelación, no había estatuas ni símbolos de metales preciosos, sino 4 bestias monstruosas que emergían del mar. Esta visión, descrita en el capítulo 7 de Daniel, cambia por completo el enfoque. No solo muestra el ascenso y caída de los imperios, sino también la naturaleza depredadora y destructiva de los poderosos imperios que dominarían el mundo. Cada una de estas bestias representa un imperio que tomará el control del mundo en una secuencia aterradora. La primera bestia, un león con alas de águila, representaba a Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Este imperio, aunque grande y poderoso como un león, perdería su gloria con el tiempo. Después, la segunda bestia, un oso con 3 costillas en la boca, representaba al imperio medo-persa. Este imperio sería menos glorioso que Babilonia, pero su poder sería arrollador, como el oso devorando a sus víctimas. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representando al imperio griego. Grecia, bajo Alejandro Magno, expandió su territorio con una rapidez impresionante, conquistando vastas regiones en un corto periodo de tiempo. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó en 4 partes, tal como las 4 cabezas del leopardo. Pero lo más aterrador vino con la cuarta bestia, una criatura indescriptible, feroz y poderosa, con 10 cuernos en su cabeza. Esta bestia representaba a Roma, un imperio tan grande y fuerte que parecía imparable. Roma conquistó casi todo el mundo conocido, y su poder fue dominante durante siglos. Pero, a pesar de su poder, la bestia se muestra descontrolada, con cuernos que indican la aparición de líderes destructivos. Sin embargo, lo más intrigante de esta visión no son solo las bestias, sino la aparición de un cuerno pequeño que emerge de la cabeza de la cuarta bestia. Este cuerno pequeño, según la interpretación de Daniel, representaba a un gobernante cruel y blasfemo que perseguiría a los fieles y desafiaría a Dios mismo. Muchos interpretan este cuerno pequeño como una figura del anticristo, un líder futuro que, al final de los tiempos, se levantará para desafiar el reino de Dios.
La visión de las cuatro bestias no solo nos habla de imperios históricos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, sino también de las fuerzas que operan en la historia humana, poder, violencia y la lucha por el control. Cada imperio tiene su propio rostro y su propia manera de conquistar, pero al final, todos ellos caen. Lo que Daniel está mostrando es una imagen de la humanidad luchando por el poder, pero sin el control de lo que realmente importa, el reino eterno de Dios. A medida que Daniel observa esta visión, se le revela un cambio radical. Después de la caída de estos imperios, el juicio final de Dios se hará evidente. Las bestias serán destruidas, y el reino de Dios, representado por el Hijo del Hombre, tomará posesión de su dominio eterno. Este reino será eterno y no será destruido, lo que marca el contraste entre la fugacidad de los imperios humanos y la permanencia de lo divino. De este modo, Daniel nos presenta la caída de los imperios como una inevitable transitoriedad, mientras que el reino de Dios se establece como una realidad eterna y gloriosa. Pero la historia no termina aquí. Las bestias pueden ser derrotadas, pero lo que sigue en la visión de Daniel es aún más revelador, el inicio de un reinado que trascenderá todo lo que conocemos. ¿Qué sucede cuando los imperios humanos caen y el reino de Dios se establece para siempre? Esa es la siguiente etapa de la visión, una revelación que va más allá de cualquier imperio terrenal. La visión de las cuatro bestias ya nos había mostrado la secuencia de imperios que dominarían el mundo, pero Daniel no se detuvo ahí. En su siguiente visión, que aparece en el capítulo 8, la escena cambia de manera dramática. Ya no son bestias aterradoras, sino dos animales aparentemente inofensivos, pero que representan una lucha feroz entre dos imperios poderosos. Estos animales, el carnero y la cabra, simbolizan el choque entre dos grandes fuerzas históricas, el imperio medo-persa y el imperio griego. En su visión, Daniel ve a un carnero que emerge del este, con dos cuernos grandes, uno más alto que el otro. El carnero representa al imperio medo-persa, que, como un animal feroz, avanza por la historia arrollando a todos a su paso. El cuerno más grande simboliza al reino persa, que dominó vastas regiones, y el cuerno más pequeño representa a los medos. Este carnero, con su fuerza combinada, derrota a todos los que se le oponen. La imagen del carnero simboliza un poder arrollador, que, en su momento, parecía invencible. Sin embargo, la visión da un giro inesperado. De repente, Daniel ve una cabra, una criatura mucho más ágil y rápida, que viene del occidente y rápidamente cruza la tierra. La cabra tiene un solo cuerno muy grande entre los ojos, y este cuerno simboliza a Alejandro Magno, el líder griego que conquistó el mundo con una velocidad asombrosa. La cabra lanza su cuerno contra el carnero, y en un enfrentamiento impresionante, la cabra destruye al carnero. La rapidez y la fuerza de Grecia, bajo el liderazgo de Alejandro, derrumban al imperio medo-persa con facilidad. La cabra representa el imperio griego, que, en solo unos pocos años, se expandió más allá de cualquier imperio conocido. Alejandro Magno, un hombre que, a pesar de su juventud, fue un estratega militar brillante, logró conquistar todo el imperio persa en un abrir y cerrar de ojos. Pero tras la muerte de Alejandro, el imperio griego se fragmentó en cuatro partes, representadas por los cuatro cuernos que surgen de la cabeza de la cabra. Esta división predicha por Daniel ocurrió de manera precisa, cuando los generales de Alejandro se dividieron su imperio tras su muerte prematura. Pero la visión de la cabra no termina en la caída del carnero. Daniel también ve un cuerno pequeño que emerge de uno de los cuatro cuernos de la cabra. Este cuerno pequeño simboliza a un líder maligno, que perseguiría a los fieles de Dios y trataría de destruir el templo y la adoración verdadera. Aunque muchos interpretan a este cuerno pequeño como Antíoco IV Epífanes, un rey griego que profanó el templo de Jerusalén, algunos también lo ven como una figura futura, relacionada con el anticristo, un líder que se levantará al final de los tiempos para oponerse a Dios y a su pueblo. El conflicto entre el carnero y la cabra es, en realidad, mucho más que una simple batalla entre dos imperios. Es una representación de cómo las naciones luchan por el poder, cómo los imperios se levantan con fuerza y luego caen debido a la intervención divina. La visión de Daniel nos muestra que, aunque los imperios humanos puedan parecer imponentes, hay una fuerza más grande que los supera, el poder de Dios, que siempre está en control de la historia. En este contexto, la cabra y el carnero representan no solo a las naciones del pasado, sino también las luchas que seguimos viendo en el mundo hoy. La lucha por el poder, el control y la supremacía no ha desaparecido, y la visión de Daniel continúa siendo relevante. Sin embargo, como hemos visto antes, estas luchas están destinadas a terminar, porque después de que los imperios humanos caigan, se establecerá un reino eterno, el reino de Dios, que nunca será destruido. Con esta lección en mente,
Pasamos a la siguiente revelación que Daniel recibe, que es quizás una de las más enigmáticas: las 70 semanas. Este es un periodo de tiempo profetizado que conecta el destino de Israel con la venida del Mesías y con eventos que tienen que ver con el fin de los tiempos. Es una profecía que nos invita a reflexionar profundamente sobre el futuro, el presente y el significado de las decisiones que tomamos hoy. Después de ver las visiones de los imperios que dominarían el mundo, Daniel recibió una de las profecías más detalladas y complejas que aparece en la Biblia, la profecía de las 70 semanas. Esta visión, registrada en Daniel 9, no solo nos da un marco de tiempo muy preciso, sino que conecta eventos cruciales de la historia con el futuro de Israel y la venida del Mesías. La profecía de las 70 semanas puede parecer confusa al principio, pero tiene un significado profundo y asombroso. Daniel es informado por el ángel Gabriel que hay 70 semanas de años, un total de 490 años, que se asignan al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén para cumplir el plan divino. Estos 70 periodos de 7 años marcan un tiempo predestinado en el que ocurrirán eventos clave que afectan tanto al pueblo de Israel como al futuro de la humanidad. El ángel le explica que durante estas 70 semanas se sucederán varias etapas. Al principio, el pueblo de Israel vivirá en un tiempo de restauración y edificación, pero pronto se enfrentarán a un periodo de dificultades que culminará en la muerte del Mesías. El tiempo del Mesías, según esta profecía, será fundamental, ya que a partir de su sacrificio se iniciará una nueva era en la que la relación entre Dios y la humanidad cambiará para siempre. Las primeras 69 semanas se cumplen hasta la venida del Mesías. Estas semanas se dividen en dos partes. Los primeros 49 años representan el tiempo de reconstrucción de Jerusalén y el regreso del pueblo de Israel del exilio babilónico. Luego, en las siguientes 62 semanas, se alcanza el momento culminante de la profecía, la aparición de un líder, el Mesías, que traerá un cambio trascendental para el pueblo de Israel. Pero, sorprendentemente, el Mesías no será reconocido ni aceptado por todos, y será cortado, es decir, sufrirá y morirá. Este evento, que se cumple en la muerte de Jesús en la cruz, marca el fin de las 69 semanas y el comienzo de un periodo de transición. Después de la muerte del Mesías, según la profecía, el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén sufrirán las consecuencias de su rechazo al Mesías, lo que se manifestará en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este evento histórico confirma la precisión de la profecía de Daniel, ya que la destrucción de Jerusalén ocurrió poco después de la muerte de Jesús, tal como se había predicho. Pero hay una semana más, la 70ª semana, la cual aún no se ha cumplido en su totalidad. Esta última semana representa un periodo de tribulación y juicio, un tiempo en el que el mundo experimentará grandes dificultades, gobernado por un líder malvado que buscará controlar a toda la humanidad. Muchos creen que esta profecía se refiere a la aparición del anticristo en el futuro, quien se opondrá a Dios y perseguirá a los fieles. Sin embargo, la profecía también asegura que, al final de este tiempo de angustia, vendrá un juicio divino y el reino eterno de Dios será establecido, como se prometió en otras visiones de Daniel. Lo fascinante de esta profecía es la precisión con la que predijo los eventos clave de la historia, desde la venida del Mesías hasta la destrucción de Jerusalén, y como aún deja una puerta abierta para el cumplimiento futuro de la última semana. Este cumplimiento parcial y futuro refuerza la idea de que las profecías de Daniel no solo tienen relevancia para su época, sino que también están relacionadas con el futuro de la humanidad. La profecía de las 70 semanas nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos en el cumplimiento de este plan divino. Nos recuerda que hay un propósito más grande que los eventos inmediatos de la historia humana, y que, al final, el tiempo de angustia será seguido por la restauración y el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero, ¿qué sucede después de las 70 semanas? ¿Cuál es el siguiente paso en el plan divino que se revela en las visiones de Daniel? La respuesta a esa pregunta nos lleva directamente a una nueva y sorprendente revelación que Daniel recibe sobre un líder que se levantará al final de los tiempos, un rey altivo que desafiará a Dios y a su pueblo. Este es el próximo paso en la profecía, y lo que se avecina es aún más desconcertante.